no al 100% si se cumplen dos cosas. Vacunación docente al 100%, que yo no sé si eso es posible de alcanzar, es una meta absolutamente alta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con aquellos maestros que por conciencia han decidido no hacerlo? En fin, y luego estudiantes al 80%. En fin, yo tengo la sensación que es alto, pero yo no soy un experto en salud pública. Omar Neira sí lo es y está con nosotros para conversar justamente en torno a este tema. Hola Omar, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto volver a conversar con usted. ¿Cómo está? Carlos, buen día, muchas gracias por la invitación. Eh, Preocupado por lo que acabo de escuchar en lo que acaba de expresar el ¿Qué ministro, piensas, Omar? que, que se sigue poniendo trabas a la educación sin evidencia científica, sujetando el programa de vacunas para los niños para el retorno escolar al 100%. Es el único país en el mundo que pone esta traba para el retorno presencial a la educación. Eso no es posible, Carlos. Durante los 2 años hemos mostrado evidencia que este no es un grupo vulnerable. Quiere decir que no es un grupo que enferma mayoritariamente. Hay que avanzar en las vacunas, sí, pero no podemos sujetar el retorno al programa de vacunas. Esto me parece una tremenda irresponsabilidad de no comprender la importancia de la educación en un país. Ahora, quisiera interpretar, digamos, la decisión de fondo. De pronto quieren usar la educación como una palanca para forzar una vacunación más audaz y más rápida. Que no puedes, o sea, tu ineficiencia e ineptitud en un programa de salud pública no la puedes sujetar a la educación. Son dos Sí, conceptos pues. distintos que tienen que avanzar en paralelo y tenemos que fortalecer. Lo que ocasiona es que en una política sanitaria resquebrajada, sin confianza en este país, pretenden sujetar a la educación para fortalecer esto, me parece un error y va a tener efectos contraproducentes. Eso se ha visto en el mundo. No estoy diciendo, Carlos, que no hay que vacunar. No, no, claro, Hay que avanzar, claro. pero ese es un concepto distinto y no puedes sujetar a ello. Ahora, yo no sé si en términos de salud pública existen los 100%, es decir, que la totalidad de la muestra haga algo. Yo nunca lo había visto, Omar. Carlos, y además es negar la evidencia que durante décadas ha existido en el mundo, en el consenso de la comunidad científica, es aquello que llamamos inmunidad natural. En este país, ¿acaso el de mayor inmunidad natural del mundo? 80-85% de la población se contagió, por lo tanto tiene inmunidad celular de memoria muy robusta. Exigirle algo que no va a tener una aceptación al 100% porque necesitamos trabajar a que se dé, pero eso no va a ser posible y me parece una incongruencia enorme, una vez más, de este Ejecutivo al igual que los otros. Siempre intentando encontrarle sentido a lo dicho por el ministro de Educación, Omar, con otra lectura epidemiológica, con números de vacunación más bajas, con esa población, como tú has señalado, quizás como en China, que no tiene los altos niveles de inmunidad que ya tenemos nosotros en el Perú, ¿quizás cobra sentido esta decisión o tampoco? No, la educación, Carlos, que tiene como público objetivo de 0, porque vamos hasta Jaliguarma, a 20 en promedio, ese grupo etario no enferma, Carlos. O sea, no es un grupo vulnerable Sí, en pues. términos de SARS-CoV-2. Se ha evidenciado, ¿no? El 99.98% de infectados de esta edad no enferman. Y entonces sujetar un programa de vacunas que tiene ya per se alta resistencia, y es ahí donde hay que trabajar, porque estas medidas te crean resistencia y pues esa ineptitud de Minsa de que no puede vacunar a todos y sujetarlo al retorno escolar me parece un gran error como país y es necesario que la sociedad Claro, siga alzando su voz porque la educación no es negociable, Carlos, y en este así es. caso tú lo has dicho claramente. Quieren coercionar a los niños a vacunarse si quieres ir a estudiar. Ningún país en el mundo ha hecho eso. Ahora,
con estupor digo esto, no he visto decisiones o resoluciones en el sentido de 100% de mozos de un restaurante vacunados y 80% de comensales también vacunados para sentarse a comer. Eso no está ocurriendo en otros espacios. En educación sí. Si tenemos data internacional, que no es un grupo etario que contagia, ¿sobre qué están fundamentando sus decisiones, Omar? Sobre cómo ha sido en estos 2 años decisiones estrictamente políticas, sin evidencia científica, sin evidencia inclusive de la realidad, basan. ¿Y sabes lo que va a suceder? Lo que esperemos que acá haya autoridades medianamente interesadas en la sociedad, lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Los científicos hemos perdido esta oportunidad de ayudar a la sociedad a salir de este problema y como la salud pública fracasó, un juez en Estados Unidos determinó que se usa o no se usa mascarillas. Y eso es porque hemos fracasado como salud pública, como científicos, al no tomar decisiones adecuadas. Y esta es una muestra de ello, que no usamos la evidencia científica, aún más cuando hoy hay una gran inmunidad natural en nuestro país. Carlos, ¿por qué desconocer la inmunidad natural que es robusta y más del 80% de la población ya la tiene? Acá lo que hay que hacer es proteger a la población vulnerable. Ya sea, o sea, todo el mundo, o digamos, el mundo medianamente consciente de su evidencia científica, está yendo a proteger a sus vulnerables. Y el resto de la población tiene que volver a la normalidad. Eso te dice la evidencia hoy en día, pero pues las autoridades con desidia y neciamente insisten en, digamos, compensar ineficiencias de otros sectores poniéndole en riesgo la educación. Yo te lo digo, mira, con mucho, yo no había escuchado previamente, y yo tenía la invitación con ustedes para comentar lo bueno que va a ser este retorno, pero me siento con una impotencia terrible de que no se evalúe toda la evidencia que existe y se sigan poniendo piedras a la educación. Comparto esa sensación, Omar. Esta información que acabamos de ver del ministro Serna es de hace muy pocos minutos, de hace instantes, por eso lo pusimos como insumo en esta conversación que íbamos a tener juntos. Omar, la subvariante del virus, la BA2, en fin, las otras subvariantes, ¿son esos quizás los elementos que podríamos pensar ponen en guardia al gobierno? La evidencia que tenemos de las subvariantes, que obviamente no es nuestra porque acá no hacemos ciencia, es de otros países que hacen mucho secuenciamiento genómico y hacen seguimiento epidemiológico y luego el análisis de salud pública dicen que es altamente contagiosa, pero no es severa en términos de enfermedad. La autoridad europea, la OMS ha dicho esto, la propia OMS, la desacreditada OMS, pero está entrando razón y ha dicho esto. En este momento sanitario, no recomendamos dosis adicionales, recomendamos enfocarnos en aquellas personas que todavía faltan, sobre todo las vulnerables, porque estas variantes son altamente contagiosas, pero no son altamente severas en términos de enfermedad. Por lo tanto, necesitamos tomar medidas en ese contexto sanitario. No es hace un año, no es hace dos. Carlos, esto es muy dinámico y en 2 meses podría yo también cambiar de opinión y decir vamos a tomar otras medidas, pero este momento Perú tiene cifras de prepandemia. ¿Y por qué entonces si tenemos cifras de prepandemia, hoy hay más enfermos por influenza que por COVID? Es más severo que influenza que COVID y nunca cerramos los colegios por influenza, Carlos. La vida continuaba bien. Si el gobierno pretende, y parece que hay muchos países que bajo el COVID-0 de China pretenden ilusoriamente que no haya COVID para retomar la normalidad, apaguemos todas las luces y nos vamos. Eso no va a ser posible. No vamos a tener COVID-0, vamos a convivir con el SARS-CoV-2 por muchos años y ahí tenemos que aprender a mitigar y aprender a controlar realmente cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Los vulnerables, Carlos, ya sabemos. No hay que inventar la pólvora. Hoy escuchaba al decano del colegio médico que decía que no, que hagamos pilotos para ver si en zonas con 80% de inmunización podemos liberar las mascarillas al aire libre. Carlos, es no comprender cuál es el mecanismo de contagio. El mecanismo de contagio es por aerosol en espacios cerrados con o sin ventilación. Al aire libre
que demuestre el colegio médico que hay SARS-CoV-2 presente, que nos demuestre. La ciencia ha demostrado que no hay, la ciencia fuera de Perú. Y estamos así, pues, tristemente, con medidas siempre para atrás y siempre los que pagan, y eso es dolorosamente, Carlos, los niños. Los niños son los que pagan. La autoridad europea recomendó retrasar las dosis para los niños si se habían contagiado. O sea, ¿qué más evidencia, Carlos? La EMA hizo esa recomendación en la tercera dosis a principios de Omicron. ¿Qué vamos a hacer con estos niños si se contagiaron mayoritariamente con Omicron? Si las autoridades, como por ejemplo las europeas, dicen, sugerimos retrasar las dosis para los niños que se han contagiado porque tienen inmunidad y que no van a asistir al colegio. Acá los que pierden son los más pobres, los más vulnerables, los que no tienen voz, Carlos, y les agradezco a ustedes por ser una voz desde el Estado que nos permitan a los que discrepamos con estas políticas, en base a evidencia, poder sustentar de por qué la educación no puede estar sujeta al programa de vacunas porque no es un grupo altamente vulnerable, porque es un grupo que se ha contagiado mayoritariamente en estas 3 olas en Perú y tienen inmunidad celular robusta. Por lo tanto, esto es ir contra la ciencia. Omar, has abundado en ejemplos de evidencia científica para señalar que esta decisión es una decisión que no compartes, que no te gusta, que te parece que no tiene elementos de ciencia para poder haber arribado a ella. Pero hay otro elemento más, y es que durante el tiempo que los colegios han estado abiertos, desde marzo hasta ahora, el impacto de contagio en los chicos ha sido absolutamente marginal. Hemos tenido, si no me equivoco, 14 casos sumamente identificados. No solo eso, Carlos, yo he tenido la oportunidad de poder colaborar directamente con muchos colegios desde agosto del año pasado, cuando había mucha resistencia, y evidenciamos con realidad, yo no tengo los recursos para hacer investigaciones y demostrar, pero con realidad sí, que los colegios, porque eso nos decía la evidencia científica, no eran focos de contagio. Y ahí está la realidad, Carlos. Carlos, la realidad de nuestro país es que durante 2 meses toda la dinámica social se liberó. Tú dime que no estoy en lo correcto, estadios, reuniones familiares, cines, discotecas, hemos celebrado Semana Santa irrestrictamente. No pasa nada porque tenemos inmunidad de rebaño, Carlos. ¿Por qué no podemos aceptar? ¿Por qué tenemos que intentar seguir metiendo miedo y diciendo viene una cuarta ola? Vendrá, pero pues necesitamos una normalidad como seres humanos. Omar, creo que ha sido sumamente claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siempre este espacio abierto para conversar de todo lo que tenga que ver con salud pública. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Omar Neira, experto en salud pública, que de alguna manera ha mostrado